¿Es Jesús el Hijo de Dios o es Jesús Dios? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto, porque la Biblia es la única regla de fe y conducta. Allá en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Versículo 10 y versículo 11. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le conocieron. La Biblia dice en San Juan capítulo 1, verso 1, que el Verbo es el creador de todas las cosas, que el Verbo existe desde el principio, que el Verbo que era con Dios, dice que el Verbo era Dios. No existe ni la menor duda que el Verbo de San Juan 1:1 es 100% Dios y que siempre ha existido. No ha habido un momento en la historia de todo el universo donde el Verbo nunca haya existido. Nuestra mente no tiene la capacidad para comprender la profundidad de su existencia, pero la Biblia nos revela parte de la existencia del Verbo que nosotros sí alcanzamos a comprender. Entonces, el Verbo que era desde el principio, el Verbo que era con Dios, el Verbo también era Dios. Y además dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si Cristo Jesús es el Verbo de todas las cosas, es el creador de todas las cosas, entonces la existencia de Cristo Jesús, la vida de Jesús no comenzó hace 2000 años atrás. Aunque en San Juan capítulo 1, verso 14, la Biblia dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? Aquel verbo de San Juan 1:1, aquel verbo que era con Dios y aquel verbo que era Dios. Dice San Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo Jesús se hizo carne, siendo en forma de Dios, dice Filipenses capítulo 2 verso 6 en adelante, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. O sea, Dios se despojó de sí mismo, se hizo hombre. ¿De qué se despojó Dios? Dios puso su divinidad inactiva, vamos a decirlo así. Dios puso inactiva su naturaleza divina y vino a esta tierra a vivir como un ser humano normal, como tú y como yo. Un ser humano que padeció necesidades, que tuvo hambre, que tuvo sed. Bueno, luego veremos la humanidad de Cristo. Pero Dios, quien vino hace 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo, Él era 100% Dios. No era igual a Dios. No era como Dios. No era solo el Hijo de Dios, sino que Él era Dios con toda la extensión de la palabra. Dice el comentario bíblico adventista en la página 1126 del tomo 5. Dice así:
Cristo era uno con el Padre antes de la fundación del mundo. Esta es la luz que brilla en medio de las tinieblas, haciéndola resplandecer con la divina gloria primitiva. O sea que el comentario bíblico adventista, el tomo 5, en la página 1126, sacando este texto del libro La fe por la cual yo vivo, de la página 48, dice que Cristo era uno con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Y cuando dice que era uno con el Padre, está afirmando lo que dice San Juan capítulo 1, versos 1, que el que era con Dios, que el que era desde el principio, él era Dios. Y cuando dice que era Dios, significa que Cristo Jesús formaba parte de la deidad, parte de la Trinidad, parte de la divinidad. Era uno en unidad, en propósito, con el Padre y con el Espíritu Santo, con la divinidad. Dice Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La Biblia presenta en Tito 2:13 a Cristo Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. No es un Dios pequeño. Cristo Jesús no es un Dios menor. No es un hijo engendrado, adoptado. Él es Dios con toda la extensión de la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo Jesús, dice la revista de los signos de los tiempos del 29 de agosto del año de 1900. Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Padre Eterno, aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento, habían estado junto a Dios. Oigan, los judíos ni siquiera presentían, se imaginaban que estaban ellos luchando contra Dios, que estaban atentando contra la divinidad. Muchas veces pasa lo mismo en nosotros, aún dentro del mundo cristiano. Ni siquiera nos damos cuenta que estamos luchando contra la divinidad, contra Dios. Los judíos se ensañaron contra Cristo Jesús. Los judíos se empeñaron en estorbar, en hacer daño a nuestro Señor Jesucristo, sin siquiera entender que estaban luchando contra el Dios eterno, príncipe de paz y Padre sobre todas las cosas. Qué terrible situación para los judíos. Qué terrible situación para todos aquellos que le crucificaron, que le persiguieron, que lo apresaron, que atentaron contra él. Qué terrible condenación también para ellos lo que les espera. Porque dice la Biblia que cuando Él venga por segunda vez, todo ojo le verá. Y ahí se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y ahí dirán: piedras, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene sentado en su trono. Cristo Jesús vino a esta tierra como un ser humano normal, mas sin embargo nunca dejó de ser Dios. No ha habido un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha comunión con su Padre, con el Padre eterno.
aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento, había estado junto a Dios. Tremendo. Dice Romanos capítulo 9, verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquel que vino en la carne, que es Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, el cual es Dios sobre todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el que vive y reina para siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el final. Siempre ha existido. Cristo era Dios en su esencia y en el más alto sentido de la palabra. Era con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito y para siempre. Comentario bíblico. Tomo 5, página 1126. Comentario bíblico adventista. Cristo era Dios en su esencia y en el más alto sentido de la palabra. Él era el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Por eso ahí en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo Jesús es, ¿qué cosa? Dios por el siglo del siglo. Él es el Dios eterno, el príncipe de paz, el todopoderoso, el santo de Israel. Ese es nuestro Señor Jesucristo. A fin de conocerte, página 13, dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo uno con el Padre. Era la gloria máxima del cielo. Era el comandante de los seres celestiales y recibía el homenaje de adoración de los ángeles por decreto propio. Él es nuestro Señor Jesucristo, el comandante supremo de todas las huestes celestiales, el jefe de los ángeles, de los ejércitos celestiales. Él es nuestro Señor Jesucristo. Un día, allá en San Juan capítulo 20, verso 28, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Los mismos discípulos reconocían a Cristo Jesús como el Dios Todopoderoso y se postraban delante de Él para adorarlo, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Estaba en sangre y carne, en persona, porque nuestro Señor Jesucristo no tomó un cuerpo humano, no adoptó un cuerpo, sino que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre los hombres. Cristo Jesús era el único Dios infinito y omnipotente. Es el único Dios todopoderoso. Él es parte de la divinidad, parte de la deidad o parte de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Además, Cristo Jesús tiene también atributos que solo pertenecen a la deidad. Es eterno y es divino. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8 y verso 9. Mirad que nadie os engañe,
por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Versículo 9. Porque en Él, ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No dice un poquito, no dice una parte, sino que en Cristo Jesús, dice Colosenses 2:9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es el Dios Todopoderoso. ¿Alguien puede contra Él? Nadie puede luchar contra Jesús y salir victorioso. Él nunca ha perdido ni perderá una sola batalla. Él siempre sale victorioso. Él siempre gana. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Arcángel Miguel que pelea las batallas y sale siempre victorioso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dice Conflicto de los Siglos, página 547, hablando acerca de la divinidad de Cristo Jesús. Porque el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre, eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios, y era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Igual que el Padre, la misma esencia que el Padre, pues gozaba de toda la plenitud de la deidad. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Dice Colosenses 1:15 al 17. Cristo es la imagen del Dios invisible, el principal de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas. ¿Quién es el creador? Solamente el Dios Todopoderoso. Dice Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios todas las cosas. Ese Dios es nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas. Dice San Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mensajes selectos, tomo 1 en la página 290. Dice, si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado era con Dios desde la eternidad. Dios sobre todo, bendito y para siempre. No debe existir en la mente humana ni la menor duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios en todo sentido, en el sentido más elevado. Él era con Dios desde toda la eternidad. Y además Él es Dios sobre todas las cosas. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. A la letra dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo Jesús es el verdadero Dios. Y además, Él es la vida eterna. Jesús en su humanidad un día dijo, yo soy el camino, la verdad y también soy la vida. Él es el creador de todas las cosas. La revista El Heraldo, la Real Herald, del 5 de abril del año de 1906, dice al respecto, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona separada y sin embargo era uno con el Padre. Y yo quiero explicar un poquito aquí. La Trinidad, del cual forma parte nuestro Señor Jesucristo, de la deidad, no es como un huevo, como dicen por ahí, que es como un huevo que la yema, la clara y no sé qué, la cáscara. No, no. Son tres personas distintas, separadas, pero son una en unidad, no en persona, en unidad. Así como cuando Dios vio que el pueblo era uno, o sea, Nínive, vio que era uno, o sea, se habían unido para mal, pero sin embargo eran muchas personas. Entonces dice aquí la Real Herald, el 5 de abril de 1906, dice el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona separada y sin embargo era uno con el Padre. Él era la gloria más excelsa del cielo, el comandante de las inteligencias celestiales, con pleno derecho recibía la adoración y el homenaje de los ángeles. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo Jesús ya era uno con el Padre, uno en unidad, aunque era una persona separada, era uno en unidad y era igual que el Padre y recibía toda la adoración de los ángeles. Porque ¿quién más debe ser adorado sino solamente Dios? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él es nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, el que existe desde la eternidad. Si la Biblia dice que Jesús es Dios, yo lo creo, porque la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta. Ella es la verdad, es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver qué dice Jesús de su propia divinidad. San Juan, capítulo 8, versos 53 al 59. Le preguntan a Jesús, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Fíjense la pregunta que le hacen los judíos a Jesús. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Abraham había muerto en el año 1637, 1638 aproximadamente antes de Cristo. Y le pregunta que si era él mayor que Abraham. Y los profetas, Abraham, el cual murió, los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 54, Jesús le responde, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no le conocen, mas yo sí le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero como le conozco y guardo su palabra.
Versículo 56. Dijo Jesús: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras entonces para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Jesús aquí hace una fuerte declaración para los judíos. Los judíos decían ser seguidores de Abraham, se hacían llamar hijos de Abraham, mas sin embargo perseguían a Cristo Jesús, al Señor de Abraham. Jesús les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús declara que por lo menos Cristo Jesús tiene aquí 1600 años, o por lo menos más de 1600 años, porque tenía 1600 años, 37 años más, año menos que Abraham había muerto. Y los discípulos se molestan, los judíos se molestan y le dicen: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. ¿Cuándo tú lo vistes? Y Jesús dijo: Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuándo Abraham vio a Cristo Jesús? ¿Cuándo fue ese día que Abraham pudo disfrutar con nuestro Señor Jesucristo? Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra en forma humana, antes de nacer en el vientre de la Virgen María. Cuando vino a esta tierra para rescatar a Lot y a su familia. Descendió Cristo Jesús acompañado de 2 ángeles. Venían los 3 como forasteros en esta tierra. Tú lo puedes leer allá en Génesis capítulo 18 y capítulo 19 del libro de Génesis. Y Jesús pasaba por la tienda de Abraham, y Abraham los invitó a quedarse y convivió con ellos y cenaron con él. Y Abraham reconoció que uno de ellos era el Mesías, era el Dios Todopoderoso, y se postró delante de él y lo adoró. Y Jesús no le dijo: levántate, soy consiervo tuyo. No. Jesús permitió que le adorase, porque Cristo Jesús es el único que puede ser adorado, porque Él es Dios el Todopoderoso. Y fuera de Él no hay Dios. ¿Te das cuenta? Por lo menos Jesús hace esta declaración. Dice la revista de los tiempos, del signo de los tiempos, del 3 de mayo de 1899. También está en el libro de Evangelismo, página 447. Cristo les muestra que aunque ellos podían calcular que su vida no tenía menos de 50 años, que su vida tenía menos de 50 años, sin embargo, su vida divina no podía ser calculada por cómputos humanos. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con números. La mente humana no alcanza a comprender la existencia de nuestro Señor Jesucristo. No se puede sumar con cómputos humanos la edad de nuestro Señor Jesucristo. Él solo dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Pero hay algo más. San Juan capítulo 17, verso 1 al 5.
Jesús en una oración hace otra declaración más profunda todavía, tocante a su divinidad. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús está orando. Pide fortaleza a su Padre y pide al Padre que le dé de la gloria, de aquella gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. ¿Cuántos años tiene el mundo? No lo sabemos. Solo Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La creación tiene alrededor de 6,000 años. Pero la tierra ya existía y estaba desordenada y vacía. Y Jesús dijo, Padre, dame de aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Queridos hermanos, al hablar de la preexistencia de Cristo, Cristo nos conduce o conduce nuestra mente al remoto pasado de una eternidad sin fecha. Nos asegura que nunca hubo un tiempo en el cual no haya estado en plena comunión con Dios, con el Dios eterno. La suya es una relación de seres que han estado juntos desde el principio, desde la eternidad. Dios siempre ha existido. Cristo Jesús es Dios con toda la extensión de la palabra. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo existe desde la eternidad. La mente humana no puede calcular su edad, porque los cómputos humanos no comprenden la edad, la existencia de nuestro Señor Jesucristo. La existencia de Cristo antes de su encarnación no puede ser medida con cifras, porque Él es eterno, porque Él existe desde toda la eternidad. Por eso vale la pena entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Vale la pena ponernos a disposición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que todo ser humano someta su voluntad a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros guardamos su palabra, si nosotros hacemos su voluntad, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nuestro Señor Jesucristo peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, dice Éxodo 14:14. Que Dios te bendiga y que este mensaje que el Señor ha traído a tu vida no lo eches en sacos rotos, sino que lo compartas con tus amigos y con tu familia y que pueda hacer un cambio en tu corazón y en tu vida.